¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes, fans de alcontacto.com.mx. Aquí estamos en nuestra segunda edición del Chacoteo con Manuel Narváez. Esta es nuestra segunda entrevista con un invitado de lujo. Tenemos hoy a Juan Blanco Saldívar, el diputado federal por el sexto distrito. Juan. Así es. Bienvenido, buenas tardes. Manuel, quiero saludarte. Aquí muy contentos de poderte recibir en la Fonda de la Buena Flor, que ya la conoces muy bien. Así es. Eres un cliente frecuente. Así es. Vamos a tramitar ya tu tarjeta de VIP para descuentos a la hora de la comida, del desayuno. Unos burritos 2x1. Muy sabrosos, ya los has probado, sí, ¿verdad? Sí. Para variarle a la pizza. Así es. No, bienvenido, Juan. Pues vamos, la idea es platicar, chacotear, hablar de los temas que le interesan a los chihuahuenses, pero de una manera holgada, sin las tangentes que generalmente hacen o buscan la mayoría de los políticos, hacerlo de manera suave, con peras y manzanas, que lo entienda el ciudadano, pero sin que se le quite la seriedad que amerita el tema. Claro que sí, con mucho gusto, a tus órdenes, y pues un saludo a todos los televidentes, todos los que te siguen en tu canal, y listos para la entrevista a tus órdenes. Muchas gracias. Pues primero que nada, que nos cuentes cómo te ha ido en el Congreso. Ya es el segundo año. Así es. Estamos en la recta final. Así es. Te queda un año. Cuéntanos cómo te ha ido el trabajo. Eres vicecoordinador político del grupo parlamentario del PAN. Vicecoordinador político del grupo parlamentario de Acción Nacional. Somos 5 vicecoordinadores y el coordinador, que es Marco Cortés. Tenemos una división de áreas. A mí me toca la política, que pues es como que una división que es transversal, porque agarramos la jurídica, propiamente la de la operación, que es la que tiene Federico Dorin, el diputado Dorin, que es la de la operativa. La jurídica la tiene el diputado Hernán Cortés, que tiene nombre de conquistador. Y bueno, así entonces nos toca trabajar en el desarrollo social. Entonces tenemos una actividad muy fuerte allá mismo en México, colaborando y coadyuvando con las otras vicecoordinaciones. O sea, el trabajo político dentro de la fracción parlamentaria del PAN, me imagino que te obliga, te exige pues un esfuerzo mayor al trabajo parlamentario. Pues sí, mira, porque lo hemos pues desarrollado, porque yo se lo presenté a Marco Cortés una propuesta en 2 grandes áreas, todo lo que es la interior, acerca de, pues primero con el mismo PAN, con los 109 diputados que tenemos en esta 63ª legislatura, pero también adentro mismo de la Cámara con los otros partidos, principalmente, tenemos que decirlo, con el PRI, donde el coordinador es Camacho Quiroz, César Camacho, y el vicecoordinador con el que tenemos trabajo es José Carlos Ramírez Marín, que es un diputado de Yucatán con mucha experiencia, es un señor que es un constitucionalista, pues conoce muy bien, tiene mucha experiencia en la Cámara, y con ellos tenemos mucho trato, pero igual tenemos el trato con Martínez Neri en el PRD, o con Acosta Naranjo, con Manuel Cloutier, que es independiente, con Manuel Espino, fíjate que él está en Movimiento Ciudadano. Entonces sí hemos tenido una combinación adentro. Entonces digo, operamos mucho con el mismo PAN y adentro de la Cámara, pero lo que hicimos novedoso esta ocasión fue operar también afuera. Estamos trabajando ya con la gente del Instituto Nacional Electoral, con el Tribunal Federal Electoral, con la gente del todo lo que tiene que ver con gobernación, porque tenemos mucho trato, con las diferentes secretarías que tenemos trato, que tiene que ver con la acción política del PAN en relación al Congreso de la Unión. Entonces traes mucho trabajo, mucho roce. Así es. Andas en las grandes ligas. Pues nos ha tocado la oportunidad con el Secretariado de Seguridad Pública, por ejemplo, todas las propuestas de ley que están ahorita en la Cámara, y lo que estamos haciendo nosotros como partido con las acciones políticas. Entonces eso es algo que hemos estado empujando desde la fracción del Partido Acción Nacional para coadyuvar con la propuesta que tiene el PAN, pues a la hora que nos acercamos con los diferentes actores que tienen ahorita la responsabilidad
de conducir el país. Entonces, además, eres secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, una de las más importantes. No, soy secretario de la Comisión de Economía. De Economía. De Economía. Y soy miembro de la Comisión de Infraestructura y de la Comisión de Energía. Ahí es donde estamos en esas tres. En la Comisión de Economía nos hemos metido mucho también para trabajar en lo que es pues todo el diseño de donde vamos a coadyuvar la Cámara, porque tú sabes que la Cámara, que es la responsable de la renegociación del TLC, es la del Senado, pero la Cámara de Diputados juega un papel muy importante porque somos los que vamos a final de cuentas a autorizar los presupuestos. Y el TLC muy seguramente tenga unos impactos positivos y negativos en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces hemos estado trabajando mucho coadyuvando a eso. En lo que respecta al presupuesto de egresos de la Federación, hemos estado trabajando mucho con el Estado de Chihuahua. Creemos que es importantísimo que esta dinámica que ya empezó, que hoy te puedo decir que tenemos un buen trabajo con el gobierno del Estado, que hay que decir lo que no hubo en el PEF anterior, 2017, que yo lo había explicado, que fueron dos razones básicamente. Una es la entrada de los gobiernos como el de Chihuahua, de Veracruz, de Puebla, que entran muy tarde en el año calendario. Entonces, en octubre unos entraron hasta diciembre. Entonces es imposible porque el PEF, la Secretaría cierran las llaves presupuestales el 15, el 20 de octubre. ¿Pero qué significa eso? Que desde agosto está listo el presupuesto. Entonces ya no lo mandan el 8 de septiembre a la Cámara, la propuesta de presupuesto, donde empezamos a trabajar. Ya para octubre ya prácticamente está resuelto. Pues ahora, esa fue una de las razones. Y la otra razón por la que Chihuahua se quedó un poquito al margen del presupuesto de la Federación 2017 fue porque y lo hago entrecomillado, con la impugnación que hizo el gobernador César Duarte sobre la elección, tenían la justificada razón para no iniciar el proceso de entrega-recepción, que la Constitución del Estado de Chihuahua marca que debe ser 30 días antes de la toma de protesta. Debimos de haber empezado máximo el 4 de septiembre con el proceso de entrega-recepción, y no hubo tal. Realmente los secretarios tomaron posición el 3 de octubre, un día antes. Pues muy poco margen. Entonces esperamos que para el próximo año suene la alcancía, que caigan los chelines para Chihuahua. Eso esperamos. Que haya obra porque le hace falta al Estado. Eso es cierto, la verdad que sí es cierto, ha sido muy acotado, pero te lo explico. De 4.300 millones que recibimos en el 2016, el 2017 solamente tuvimos 2.800 millones. Un recorte muy importante. De 35%. Entonces, menciona que también va a haber un recorte presupuestario el próximo año. Pues eso todavía no lo hemos visto, pero debe de andar por alrededor. Este año fueron como 4.980.000. El presupuesto. Todo el PEF 2017. Yo creo que por ahí va a andar un poquito más, un poquito menos. A lo mejor porque ese año electoral José Antonio Mid ya ve que anda también ahora como que quiere ser un nuevo dinosaurio. Ha mencionado que va a haber un recorte no tan agresivo como el que hubo para este año. Sí. A lo mejor le afloja y le toca a Chihuahua un poco más. Uno de los recortes que se hicieron después fue uno que le hicieron a Pemex de 100.000 millones. Entonces yo creo que debe de llegar un PEF parecido de casi 5 billones para que podamos, a pesos constantes, de todas maneras vamos a tener una caída. Hay que indexarle la inflación que ha sido alta este año, la más alta en los últimos 20 años. Casi 6%, ¿verdad? Más del 6%, casi el 6.7%. Sí. Aunque dice nuestro amigo el gordito Karsten que como él no siente la hambruna, que para finales del año va a reducirse al 3%, pero mientras tanto la clase media ya pagó el costo de esa inflación. Y sí, hay una inflación que yo creo este año sí tenemos que tener cuidado con ella. Es el impuesto más caro que hay, la inflación. Así es, efectivamente. Entonces, yo creo que si el presupuesto queda igual en los 5 billones, vamos a tener una reducción sensiblemente a la baja.
mínima? Pues algo no muy notable, pero sí va a haber una reducción en términos reales. Algunas personas que a veces nos reunimos para platicar, por la gente común en la calle, ¿cómo es que sacan cuál es la metodología o cómo le hacen para sacar ese promedio de la inflación? A mí se me ocurrió alguna vez explicarlo de esta manera, y sé de eso porque sé cuánto cuesta la papa. Por ejemplo, vas aquí a una de las cadenas locales del estado, pues de las más famosas, creo que es de Los Mares, y la papa de martes a jueves costaba 10 pesos el kilo, ahora cuesta 20 pesos, quiere decir que aumentó el 100%, pero la lista que te da la Profeco dice que solo subió 15.6%, entonces si la inflación es de 6.8%, que anda en esos rangos, 6.7, pues la única explicación que puedo hacer es que el Lamborghini subió 0.01% y la papa al 100%. La juntas, la prorrateas y ya te da el 50%. ¿No es así, Juan? Así es, sí, es un indicador que está compuesto de muchos indicadores. O sea, la inflación... Muy complicado, ¿no? Sí, es algo que está hecho complicado. Para que no le entienda la gente, Pues sí. Lo cierto es de que se ha encarecido. Chihuahua es una de las ciudades más caras del país. De las cosas que se han encarecido es la energía, la luz, la gasolina, La luz ha bajado. el diésel, bueno, la luz en habitacional, en comercial tiene un tope alto. Lo que ha habido es que había ahora nuevas oportunidades alternativas, pero la luz habitacional sí ha bajado, la comercial no, sigue con un precio alto. La gasolina Obviamente afecta a las empresas y afecta a los precios también, a los precios, al consumidor. La gasolina, él dice, eso porque todo va en una canasta mezclada donde hay incrementos y donde hay decrementos. Entonces por eso es que es complicado de entender y de explicar, pero sí es una regla que hemos usado en México ya por muchos años, que es un indicador que nos da una idea de por dónde andamos, que hay que hacer algunos Así es la macroeconomía, súper complicada, hecha para unos cuantos. Pues sí, y que sí es difícil de entender y explicar, pero lo que sí tenemos es que ya tiene algunos años usándose esa medida, entonces pues ya nos da una relación en estos últimos 20 años de tiempo, cómo hemos estado. Y sí, la verdad es que de todas maneras tenemos que reconocer, a pesar de que andamos en el doble de lo que se había estimado, porque andábamos en el 3.5 el año pasado, no deja de estar en una inflación pues moderada, que no tiene los efectos, como dices tú, que es el impuesto más caro que paga la gente más desprotegida. Como de Venezuela. Como el caso de Venezuela, era donde iba, sí. Como el caso de Venezuela, o lo mismo que se vivió en los sexenios de López Portillo, incluso de Miguel de la Madrid. Así es. Ya no son esos niveles, pero sí es un cambio radical, sobre todo el régimen monetario que existe en el país, que ha estado hasta cierto punto controlado, que la inflación ha sido, como dices tú, marginal, moderada, sí. Marginal. El crecimiento también ha sido muy raquítico. Ese es otro pero problema. son variables económicas que habían mantenido al país en cierto ritmo y que no afectaban tanto al bolsillo. Este año el aumento del 100%, aunque sea marginal, sigue siendo poco, sí es muchísimo, porque el salario mínimo pues se lo comió la inflación, y entonces la raza tiene para gastar menos. Es que digo que es difícil explicar y difícil de entender la macroeconomía, porque hay muchos factores, es multifactorial. El que se haya ido la inflación un poquito para arriba nos permite aspirar a que podamos crecer arriba también. Este año ya llevamos arriba del 2%. Y no estoy hablando a favor del PRI gobierno, pero creo que... Siempre hay que ser objetivo, pero independientemente de... Hay que ser realistas de lo que está pasando. Yo creo que este año puede hacer que sí andemos casi pegándole al 3% de crecimiento. Pues sería el más alto de los últimos años. Sí, de 2. Incluso de Felipe Calderón y de Fox. No, de Felipe sí. Felipe tuvimos el problema de 2008, 2009, que ese fue una caída abrupta, pero a nivel mundial. Pero si quitáramos esos años, el sexenio de Felipe hubiera sido el de mayor crecimiento en los últimos 20 años. Sostenido, sí. Este año, este sexenio ha sido, en cuanto al crecimiento, desastroso. Controlaron la inflación dentro del 3%, pero no crecimos arriba del 2%. Entonces, ahí hay el pronóstico que ellos habían hecho desde un principio,
Peña Nieto candidato, te estoy hablando del candidato del 2012. Enrique Peña Nieto dijo que íbamos a crecer al 4% y que la inflación iba a quedar en un 2%. No, pues digo muchas cosas y bueno, ese es el problema por hablar mucho, pero ciertamente la economía con todos sus vaivenes se quedó sostenida. Crecimos al 2, es como y la inflación fue al 3. Sí, yo creo que no, o sea, les fallaron, tomaron decisiones estratégicas equivocadas. Hoy, a todo pasado, la vemos. Claro, ahorita para nosotros es muy fácil señalar los errores, qué fue lo que pasó. Sin embargo, nosotros siempre dijimos desde un principio la reforma energética, el problema no está en la reforma, el problema estuvo en la reforma hacendaria. Ahí fue donde estuvo el problema, donde no quitaron el IEPS a los energéticos y los energéticos se quedaron fuera de precio. Claro, generando una bolsa de dinero que sustituyó el dinero que entraba vía Pemex. Si tú te acuerdas, el barril estaba a $100 y el precio del litro de gasolina costaba 13 pesos. El barril se cae hasta $12, 18, 20 dólares. Y el precio de gasolina lo dejaron a 13 pesos. ¿Qué significó ahí? Sostuvieron el precio con el Producto Interno. Con el impuesto a productos especiales. O sea, es la clase media y los más fregados los que pagan eso. Entonces, pagamos, ¿eh? En la gasolina, el litro de gasolina, en ese entonces, ahorita anda ya como en 45, 50 dólares el litro. Muy doloroso el crecimiento de... Sí, muy difícil. Sí, entonces, pero cuando anduvo a 20, el precio real del litro de gasolina debió haber sido como 7 pesos, 8 pesos. O sea, ¿qué significa? Que en cada litro de gasolina los mexicanos estuvimos pagando otros 7 pesos. 100%. De puro impuesto. Y eso hizo que el gobierno federal no tuviera una caída tan fuerte en sus ingresos vía los ingresos de Pemex, porque lo sustituyeron los ingresos de Pemex por los ingresos de IEPS que pagamos. Dejan de recibir de fuera, pero lo estás fundiendo con la raza. También las tasas de interés han subido, andan en el 7%. Así es, bueno. Ha subido muchísimo también. Ese es otro problema también internacional. Otra vez, te vuelvo a decir, es complicado explicar la macroeconomía. Y es un asunto mundial. Las grandes potencias han estado aumentando sus tasas para conservar su dinero. El que ellos tuvieran las tasas bajas hacía que los inversionistas de esos países buscaran algunos países que les dieran un premio por traer sus dividendos o sus dineros a estos países, como el caso de México, de Brasil, todo lo que son las economías emergentes. Entonces hay una competencia entre los países a ver quién es más atractivo dentro de una serie de factores: la seguridad física, la seguridad política, todo lo que esto implica, ¿verdad? Entonces México ha tenido que ir empujando sus tasas al alza para no quedarnos fuera del contexto mundial. Bueno, pues es una información muy importante, muy interesante, que los mexicanos, los chihuahuenses y todo el mundo en general deberíamos empaparnos de ella, leerla. Es difícil, es complicado, no es sencillo. Sin embargo, eso nos permite entender por qué mucho de la razón de si nos alcanza el salario, por qué nos cuesta el combustible tanto, etcétera. Que no quiere decir de ninguna manera de que sea perdonarle al gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha hecho las cosas bien, que de hecho la ha hecho muy mal, sí, pero es una experiencia y son errores que ya se tienen que corregir, que afortunadamente ya le falta menos de un año para que se vaya y la siguiente administración, el próximo presidente de la República, venga y que aprenda esos errores y que por fin ahora sí se fije en las clases bajas, las clases populares, la gente que menos tiene, y que la clase media pues deje de adelgazarse, porque finalmente es la que soporta el peso de los errores de los gobiernos, ¿no? Sí, fíjate que ahí más que todo estas fallas económicas que se les anticiparon como Partido Acción Nacional, les dijimos, a mí me tocó contestarle al secretario Videgaray cuando nos presentó el PREP 2016, porque todavía era secretario de Hacienda Luis Videgaray, y le dejamos ver varios errores. Traían el precio del petróleo a $70 en el 2016
para el 2016 y en fin, una serie de errores que no corrigieron y que ahí están las consecuencias. Bueno, vamos a un corte y regresamos con Juan Blanco. Estamos de regreso con el chacoteo, con el diputado Juan Blanco Saldívar, una charla muy interesante, muy amena, sobre todo muy técnica en lo que tiene que ver la cuestión de la economía de México, pero haces otras cosas muy importantes también, ¿no? Juan, tú quieres, la neta, ¿vas a volver a la candidatura del Senado de la República por el PAN? Mira, fíjate que antes de irnos a lo del Senado, déjame hacerte dos aclaraciones. Primero lo del cálculo del índice inflacionario. El Lamborghini ni el Ferrari entran. Bueno, a lo mejor aquí el Ferrari, porque si hay Ferraris en Chihuahua, aquí sí, a lo mejor ahí entra en la canasta básica. Aquí sí, ¿verdad? Pero la canasta básica está compuesta inclusive por medicinas, por todo lo que es productos del campo. 80 productos más o menos. Sí, hay 80 productos que hacen esa canasta básica, que se supone que es una canasta que inclusive el transporte, si el transporte sube como pasó ahora, pues tiene un impacto negativo en el índice. Sí, entonces, bueno, todo eso es... Y te decía lo otro lo del crecimiento que estábamos hablando. México debió haber crecido para poder darle espacio a estos 800,000 jóvenes que se integran cada año como fuerza laboral, que pasan de 17 a 18 años y que empiezan a entrar ya como gentes activas. Debimos de haber crecido al 4%. Esto es un déficit que México trae y que hemos venido acumulando. Esa es una de las problemáticas que hoy está haciendo crisis en México. Y lo más grave de todo esto, déjame decirte ya, no es tanto porque son errores que se les dijo que los iban a cometer. Lo que sí lastima, lo que sí lacera, lo que sí daña de veras es la corrupción y la impunidad. Eso es algo que en este gobierno tomó una dimensión nueva, que ya estaba superada y que hoy el retroceso es impresionante. Y la crítica hoy es mucho más dinámica. Los medios de comunicación, todo este tipo de medios que hace unos años, del 2000 para atrás, pues casi ni existían. Entonces, es una nueva dinámica de comunicación la que existe en México y en el mundo. Es mucho más difícil ocultar lo que se ocultaba antes, pues con un control relativamente fácil de unos cuantos que había que tener controlados. Hoy es prácticamente imposible y la crítica ha sido muy fuerte porque la situación ha sido desastrosa. Y ese sí es un señalamiento que tenemos que hacer y dejar muy claro. Sí permea mucho en la sociedad, se percibe que este es el gobierno más corrupto del México contemporáneo, sea en gran parte porque hoy, como bien dices tú, los medios de comunicación tienen una mayor incidencia en la opinión sobre todo los electrónicos y de los jóvenes. Sí, este medio que sin censura puede llegar al otro lado del mundo, a China, y si tú lo subes ahorita en la noche o mañana en la mañana en China, lo están viendo. De hecho, tengo unos traductores ahí porque nos escriben de Asia, también del sureste asiático y algunos chinos, otros indios, para que nos traduzcan lo que nos están diciendo. Queremos pensar que son felicitaciones. Qué bueno, porque eso es la nueva dinámica que el nuevo PRI no ha entendido. Sigue en una dinámica anterior, en donde estaban ellos con un supuesto muy claro, y hoy ya no es el mismo supuesto, pero las actuaciones siguen siendo las mismas, y la corrupción acompañada de la impunidad pues es un detonante para que la sociedad verdaderamente se vuelque a la calle. Es una combinación letal para la democracia. Así es. Hoy nos levantamos con la noticia de que el periódico más influyente de Brasil, O Globo, en su principal portada acusa, bueno, el periódico, unos exfuncionarios de Odebrecht, una de las compañías favoritas de este sexenio, constructora, sí, que le dio 10 millones de dólares al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Talma, es hijo de Emilio Lozoya Talma, ¿no? Que también sí, fue el secretario. Por supuesto que lo niega, y que no existe una investigación en la PGR, como muchos pillos la Casa Blanca. La Casa, claro.
el gobierno mexicano no nos investiga, sin embargo, tienen que venir de fuera para decirnos que en México hay verdaderos pillos. Como la gente los identifica, pero se hace nada al respecto y es la impunidad la que sigue cabalgando. El caso de César Duarte en Chihuahua. Fíjate lo que está pasando ahorita con Julián y con Rafa Márquez. Ya les tienen incautadas sus cuentas y les tiene ya prohibido hacer negocio con compañías americanas y muy seguramente no pueden entrar a Estados Unidos. ¿Qué pasa con este exgobernador? ¿Por qué no lo han incautado sus cuentas? ¿Por qué no lo encuentran? ¿Qué está pasando? O sea, te fijas, hay dos varas distintas, con la que miden a unos y con la que se miden ellos. Pero, seguramente, por lo que se ha dicho en algunos medios, lo que algunos han filtrado y otras investigaciones de medios, que César Duarte, el gobierno de César Duarte, el dinero que le retenía a los empleados para dárselo al PRI, pues llegaron a manos del dirigente nacional, le tocó a Mario Fabio Beltrones, y que también fueron a las campañas de Enrique Peña Nieto. Así era Vox Populi, son leyendas urbanas si quieres, pero así como se dijo de Javier Duarte, que de cariño le dicen Javidú, el de aquí sería Cesardú, que habría dado el de Veracruz 1.500 millones de pesos a la campaña de Enrique Peña Nieto, y una cantidad similar en Chihuahua. Sí. Ese tipo de cosas quizás sea lo que impide al gobierno de la República, la PGR en concreto, meterle más ganas para que puedan detener o pedir extradición. Muy seguramente, mira, el caso de Chihuahua, el gobernador tiene dos órdenes de aprehensión, o dos, digo, órdenes de aprehensión. Una por el fuero común, que es la del Estado, y la otra es del fuero federal, la de la FEPADE, por el dinero que estás hablando, del dinero retenido a los empleados y entregado al PRI. Ahí nada más hay 16 millones de un año. Realmente ahí no es donde está el dinero que fue a parar a México. El dinero está acá en el fuero común, en el Estado. Los 350 millones y los otros 200... Porque están presos algunos exfuncionarios de su administración. Exactamente. Javier Gato, el exalcalde. Ese dinero entra en el presupuesto, precisamente que estamos hablando del presupuesto de egresos de la Federación. El Estado tiene que presentar desde un principio un diseño de propuesta de presupuesto del Estado de Chihuahua. Ahí va ese dinero ya incluido. Claro que tuvo que haber un contubernio del secretario de Hacienda y del presidente de la República. Los embarra, por supuesto. Entonces quizá eso sea parte del problema. No es parte del problema, es un problema monumental la impunidad en este país. Y eso es lo que te estoy diciendo. Ahí es donde está la clave. Porque ni modo de que la Secretaría de Hacienda haya autorizado ese dinero y luego no lo haya revisado y no se haya dado cuenta hasta que no llega el otro gobierno, que no hubo que sí hubo convocatoria, hubo licitación, se da el fallo, se entrega el cheque, el anticipo y luego se recibe el finiquito y se entrega el último, pero no hubo nada. Las carpetas donde estaba la justificación de la inversión, pues están en blanco, están vacías. Pero Juan, ¿de qué sirve que los detengan? Digo, esto no quiere decir de que no vayan tras de ellos y los pongan tras las rejas y respondan por los delitos y por el desfalco que le hicieron a las finanzas del Estado. Pero hay una historia reciente en este país. Se han detenido varios exgobernadores, entre ellos dos panistas, uno de Aguascalientes y el otro de Sonora, y la mayoría del PRI. No se recupera ni el 1%, Juan, de lo que se dice que se lleva. Moreira, ya prácticamente por los años que han pasado, que han transcurrido, ese dinero ya no se va a recuperar. Si acaso algunos millones de dólares que sí recuperaron las autoridades de Estados Unidos cuando detuvieron a algunos exfuncionarios. Moreira explicaba lo de Rafa Márquez y de Julián. Allá se investigan muy bien y se quedan con todo el dinero, les congelan las cuentas y se acalambraron y se quedan sin nada. Y recuperan, y es dinero que es de los mexicanos. En el caso particular de Chihuahua, no hay una capacidad del gobierno mexicano, o hay complicidad porque puede llegar el hilo conductor, puede llegar hasta la misma presidencia de la República. Por eso no exigen que esos recursos que son confiscados allá se repatrien a México. Claro, mira, es que aquí esto es un asunto complicado. Si la macroeconomía es complicado, esto está peor. Es difícil de explicar y más difícil de entender. Entonces no sirven de algo que estén adentro. No, mejor llegar a un acuerdo con ellos, como hacen las autoridades americanas. De ponen hombre. Mira, ahí donde vamos, mira. En el caso de la gente que viene extraditada, por ejemplo, Yarrington, o el caso de Javier Duarte. En el caso de Guatemala tenemos un convenio bilateral de extradición. En el caso de Estados Unidos también. Ahí
El problema es con los que ya tenemos aquí ahorita. No hemos podido proceder y no se les ha detenido. Pero nunca se había visto la acción tan contundente, y te voy a decir claro, particularmente como la tiene el estado de Chihuahua. En todo el país, el estado de Chihuahua es el que lleva delantera en estos procesos, porque hay una cantidad más grande de gente involucrada. En los otros se ha reducido a 1 o 2 personas y donde no se ha recuperado nada. Yo espero que esto sea como que el inicio de una nueva manera de poder hacer. Miguel Ángel Yunes ha presumido que se han recuperado alrededor de 1,000 millones de pesos. En Quintana Roo, que es otro estado donde también se ha involucrado otro gobernador y que han emprendido investigaciones, que ya está detenido el gobernador, pero prácticamente no se ha hablado de que haya una cantidad de los montos que se han recuperado. En Chihuahua, en Chihuahua se recuperó 2,5 millones de pesos de un ex legislador que pagó por un presunto delito de tráfico de influencia, porque ya se recuperó algo. Pero en términos prácticos, la gente quiere a César Duarte en el bote, y es una promesa de campaña de Javier Corral, que puede que se lleve todavía un tiempo más, etcétera. Que tampoco debe perder el tiempo en eso ni obsesionarse con eso. No. El Estado significa mucho más cosas que lo que pareciera una venganza a la vista de muchos. Necesita moverse. Es la acción de la justicia. Pero la verdad, Juan, sirve que en un momento dado César Duarte y toda la bola de pillos estén dentro del bote, si no vamos a recuperar. Bueno, hay que iniciar con esta parte del proceso. Es parte de la justicia, entiendo. Sí, es parte. Yo espero que una consecuencia lógica de esto sea que podamos hacernos otra vez con parte de ese dinero. Pero como te decía ahorita, no todo el dinero está en la bolsa de César Duarte. Una gran parte del dinero está en México y se fue a las campañas del PRI. O sea, fíjate, el candidato Peña Nieto era candidato cuando César Duarte, cuando Javier Duarte y cuando Borges eran gobernadores. O sea, claro que hubo una comunicación directa. Se desvivían, pues sí, hablando. Entonces de ellos, le corría la miel. Por eso te digo, no todo está ahí. Una gran parte se fue a otro lugar. Esto lo que está pasando, está destapando una cloaca de tamaño, de dimensiones extraordinarias. O sea, eso es lo que está pasando. El sistema político, todo, en este caso el del PRI, es una corrupción que está podrido, está carcomido. El sistema político mexicano en general. ¿Tú crees que el próximo presidente de México le vaya a dar siquiera abrir una carpeta de investigación contra Peña Nieto y sus secuaces? ¿No te parece que es justo, iniciando por algo, al menos por perseguirlo? Oiga, es descarado cómo se dilapidaron los recursos, pero también cómo se olvidaron a la bolsa. El mejor ejemplo es el más emblemático es el de la Casa Blanca, pero hay otros todavía mucho mayores, como el socavón que hubo en el estado de Morelos, con esa vialidad que costó el doble de lo que le habían presupuestado. O sea, México espera algo más ya que simples señalamientos y que promesas de campaña. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, es otra de las acciones que estamos haciendo en la Cámara, el nuevo sistema nacional anticorrupción. Es una serie de leyes y acciones que van entrelazadas con instituciones que ya existen, con nuevas reglamentaciones. Se quedaron algunas, ya no tanto leyes, sino reglamentaciones. Pero sirven, ¿no? Bueno, y esperemos que den el resultado. Porque mira, en el caso de Chihuahua, es muy claro. Hay muchas instituciones que se van creando y no va haciendo otra cosa más que hacer más grande el masacote obeso, el aparato burocrático y carísimo. Existe una Auditoría Superior del Estado, existe un Instituto Chihuahuense de Transparencia, existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos, existe el Tribunal Electoral Estatal, existe la Autoridad Electoral que duplica funciones del INE. Es decir, todo el mundo se cuida a todo el mundo y ahora el sistema anticorrupción. Pero la corrupción continúa. Realmente la ley en sí va a funcionar y va a hacer que esto en México reduzca Yo creo y confío en que sí, déjame decirte que ese es el problema de lo que te decía ahorita, que este sistema político, como está diseñado desde el viejo PRI, es donde hay una intercomunicación, hay canales de comunicación entre empresarios, periodistas, políticos, etcétera. Entonces,
hace muy complicado todo. ¿Qué es lo que se quiere? Ir separando y tratar de acomodarlos por casillas. Ojalá que se pueda. ¿Qué es lo que pasaba? Fíjate, una de las propuestas que también ya tenemos en previo ahí, lo que te cita, acelerar la toma de protesta de los estados. Y ahí hay dos razones básicas. Una, para que no puedan hacer lo que hizo aquí el gobernador de Chihuahua, en donde a su gusto y a su antojo puso a estas personas o estas instituciones, las formó para protegerse, no para proteger al Estado, para protegerse él. Tan fue así que la Auditoría Superior del Estado se sale y empiezan a encontrar todos los... Bueno, está en el bote el exauditor, pues sí, pero también es cierto que se han hecho señalamientos muy fuertes de esta administración de Javier Corral, que aquello que se cuestionaba a César Duarte de precisamente eso, antes de irse, dejar ahí a sus amigos o sus conocidos para que le tapara sus fechorías, pues también se ve en la administración de Javier Corral, que hace lo mismo exactamente en la Auditoría Superior del Estado, en el Chitay, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es cuestión de tiempo también para que caiga el titular José Luis Armendáriz, que está haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué caer en esa tentación y de no devolver a la ciudadanía la confianza que le dieron en las urnas? Por eso era mi pregunta de, ¿realmente funciona? Tú el próximo año seguramente vas a procurar competir por el Senado. Ya tienes una carrera política importante, vas de 3-2, Juan. Así es. Ya mordimos, y digo mordimos porque nos tocó juntos. En el 2009 mordimos el polvo, pero tú te levantaste, ganaste la presidencia municipal para el PAN después de 21 años. Lo había ganado Don Luis y tú la ganaste 21 años después. Soy el segundo alcalde panista. El 2009, bueno, los resultados no favorecieron, fue una catástrofe para el PAN, la derrota fue mayúscula y no llegaste. Y recuerdo una frase muy que no se me olvida, que dice I will be back. I will be back. De Arnold Schwarzenegger. No, y bueno, ese lo sacó en la película, pero esa frase es del general MacArthur en la Segunda Guerra Mundial. Y lo cumpliste, regresaste en el 2015 y ganaste el único distrito de los 9 que hay en el estado, lo ganaste para el PAN. Así es. ¿Te alcanza eso? ¿Te da eso, Juan? Y el trabajo legislativo que estás haciendo, tienes una cartera muy importante en el grupo parlamentario para buscar la candidatura al Senado de la República. Y si fuera el caso, ¿qué agarrarías de la experiencia que tienes ahorita en la Diputación Federal para llevar al Senado de la República? Mira, a mí, claro que tengo un interés muy legítimo y genuino de continuar en mi carrera política. Como tú platicaste, hiciste un resumen de mi actividad política. He tenido mucho trabajo dedicado a esto y quiero dedicarle estos últimos años de mi vida, porque ya no estamos en el primer... ¿Estás chavo, Juan? ¿Cuántos años tienes? 57. Todavía hay algunos que tienen, como Romero Deschamps, que tienen, guardando las comparaciones, que tiene alrededor de 75 años. Y... No, yo sé que sí tenemos, pero yo me siento en una posición muy buena, físicamente muy bien, mentalmente extraordinario, y con una capacidad, un conocimiento, una experiencia pues ya acumulada de muchos años. En la administración pública y como empresario. Y ahora como parlamentario. Bueno, tú fuiste dirigente de la Coparmex. Así es, también. Sí, entonces, pues tenemos una posibilidad de entregarle mucho a México. La situación va a ser complicada, las elecciones no se repiten, o sea, son nuevos eventos estadísticos independientes uno de otro. Entonces, si no el PAN, si no se prepara con gente que tenga la capacidad, la cualidad, la interesa, la situación no va a volver a ser lo mismo que pasó el 2016. El 2018 es una nueva elección, ya hay ahorita un desgaste natural de ejercer el poder. Entonces tenemos dentro del PAN que estar preparados para esta nueva etapa. Es inédito. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ¿qué tal? Estamos de vuelta con el diputado Juan Blanco Saldívar en esta charla, este chacoteo que nos estamos aventando bien rico. Un cafecito, hace rato ya nos comimos el burrito con la especialidad de la casa, el asado de la abuela, Flor. ¿Lo degustaste? ¿Te gustó, Juan? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, ¿verdad? Recomendable. Muchas gracias, muy amable, por la recomendación. Pues continuamos platicando con el tema de tu aspiración, legítima obviamente, sí. Que dices que físicamente te sientes bien, tú has sido deportista casi toda tu vida, jugaste con los linces de la Facultad de Contaduría y Administración, hiciste bicicleta, haces bicicleta también. Todavía sí, de hecho, hoy 2017
Todavía el año pasado, 2016, corrí el reto Majalca, pues este año no lo corrí. Y el Chupacabras en Juárez lo he corrido 5 veces. Entonces son 100 kilómetros en bicicleta de montaña en Juárez. Y aquí, esta última, corrí nada más de Calabacillas a Chihuahua, que son 40 kilómetros. Bueno, pues eso te mantiene en forma también. Y luego el músculo mental allá en la Cámara de Diputados, tendrás que meter el acelerador porque van a venir otros contendientes, seguramente algunos de ellos ya con experiencia. Se mencionan ahí algunos nombres, en el caso de las mujeres, la Rocío Reza, que ya también tiene experiencia parlamentaria, Cristina Jiménez, pues me imagino que va a haber alguna fórmula compuesta por hombre y mujer. Sí, acuérdate que ahora ya es hombre sí, y mujer. Pero me imagino para efectos de lo que exige la legislación, de que tiene que ir una fórmula de mujer y otra de varón. Sí. Evidentemente pues vas a competir por la de varón, sería cuestión de determinar a quién iría en primer lugar, pero tú estás anotado, quieres hacer la experiencia. Queremos seguir en este trabajo político, sirviendo al país, sirviendo al Estado y sirviendo a los chihuahuenses. Es una oportunidad que tenemos y quiero aprovecharla para dejar estos granitos de arena que hemos aprendido y que hemos tenido la oportunidad ahora en estos 2 años que tenemos ahí en México, pues todavía de enriquecernos más. Definitivamente, eso sí, yo estoy ahora seguro de que necesitamos ir a México. Chihuahua está muy alejado del centro, hay que estar allá, tiene uno que hacer presencia en México, porque sigue siendo un país centralista, en donde prácticamente todo se decide allá. Entonces el epicentro político, económico y social sigue estando en México. Juan, está en la agenda del PAN, porque es un sentir ya muy general, y más en estos tiempos de que la tecnología está muy avanzada y permite informarnos mucho más rápido, de que los legisladores, generalmente se refieren a los diputados, pero es en general senadores, diputados federales y diputados locales, que son muy costosos para la nación. El presupuesto destinado, en el caso concreto de la Cámara de Diputados, que ronda los 9.000 millones de pesos, tiene alrededor de 5.500 empleados para 500 diputados. ¿Se necesita el país tantos diputados y que se destine tanto dinero para ello? Son como 7.000 millones. 7.000 millones de presupuesto. 7.000 millones, sí, de presupuesto. Nosotros en el Partido Acción Nacional propusimos una propuesta política, precisamente pasó por mi vicecoordinación política, de 7 puntos. La presentó el coordinador Marco Cortés a nombre de toda la bancada del PAN y lleva una de las propuestas, es la reducción de diputados y senadores pluris, 100 en el caso de los diputados y 32 en el caso de los senadores. Sí, quitar un senador. Una cuarta parte reducir la Cámara del Congreso de la Unión. Así es, el Congreso se reduciría en una cuarta parte y ajustar el presupuesto a la baja. Es una propuesta que el PAN ha presentado en diferentes ocasiones en este periodo ordinario, el segundo periodo del segundo año que inicia en febrero. Tú sabes cómo está, ¿verdad? El segundo periodo del segundo año se volvió a presentar, no sé si la vamos a presentar otra vez ahora en septiembre para que vuelva otra vez a tomar prioridad y que entre como una promesa de Enrique Peña Nieto también. Así es, reducir los pluris, creo que es un asunto, y la propuesta del PAN va mucho más allá, no nomás me dicen eso, que sí es costoso, no es tanto lo que se va a ahorrar, sino cómo se va a hacer más dinámica, más ágil, con una reacción más pronta, más rápida. Esa va a ser la mayor utilidad. Que vamos a tener un ahorro, sí es cierto, pero la mayor utilidad no va a ser tanto la económica, sino la operativa. Eso es lo que el PAN está proponiendo. Reducir en 100 diputados y 32 senadores pluris. Reducir el financiamiento a los partidos. Es un balazo en el pie, dice la gente. Pues sí, pero en el PAN estamos totalmente de acuerdo en que hay que hacer una reducción, un ajuste al financiamiento a los partidos. Hay que elevar el monto
o el porcentaje para que los partidos pequeños conserven su registro. Del 2 al 3 se pasó, nosotros estamos proponiendo que se pase del 3 al 5. En muchos países así es. Para que verdaderamente representen a alguien y no sean negocios familiares. Que lo son, sin duda alguna, a nivel federal. Eso nos cuesta igual o más caro que mantener una cámara. Lo es definitivamente todo lo que tiene que ver con partidos políticos. El INE anuncia de que el próximo año va a entregar a todos los partidos políticos 8,000 millones de pesos para las elecciones, sin contar lo que va a destinar para la operación propia del INE. Quiere decir que la elección presidencial, el número redondo va a oscilar entre los 20 y 21 mil millones de pesos. Muchísimo dinero, sobre todo para un país que tiene serios problemas de alimentación, de pobreza extrema, y todo el dinero que se va a ahorrar sin duda sirve. Mira, por eso es que cuando yo, ahorita que nombrabas que fui presidente de Coparmex, en el 2002 propusimos la homologación de las elecciones. En el 2002, Manuel, acaba de pasar ahora 16 años después. 15 años después, el estado de Chihuahua se homologó con las elecciones federales. Y eso está pasando en todo el país. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque ahorita tenemos la elección federal, y luego la elección estatal, y luego la elección municipal, como el caso de Veracruz. Un desgaste. Entonces, y que hay algunos estados que son municipales, político y social. Entonces, el desgaste es permanente, los enfrentamientos entre la gente es constante y la división es continua. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Reducir los procesos electorales a estrictamente los indispensables con el ahorro económico que eso va a representar. Pero también ahorita, como el caso de la Cámara, mucho más con el ahorro del desgaste social y político de toda la clase de México. En el 97, Felipe Calderón, siendo dirigente nacional del PAN, devolvió recursos a la autoridad electoral porque consideraba, y porque además el miembro distinguido de ese partido, fundadores incluso, mencionaban que el financiamiento público era inmoral, que lo consideraban algunas cuestiones en el apoyo material, pero no en el pecuniario. Felipe Calderón devolvió ese recurso. Ya no ha vuelto a haber una acción de esa naturaleza, donde Acción Nacional, para soportar sus propuestas, de devolver esos recursos que nos cuestan sin duda alguna bueno, en este caso, en el caso del Congreso del Estado, a los chihuahuenses, pero a nivel nacional a todos los contribuyentes. Lo que estamos haciendo dentro del PAN es esto que te digo, insistir en que se reduzcan todos esos tiempos, acotar el dinero, reducir el presupuesto a los partidos, claro, a las campañas. Pues valdría la pena que se conectara la propuesta que trae a nivel federal, porque aquí a nivel local la propuesta de reforma electoral, como dijo Porfirio Muñoz Ledo, va a ser un masacote, van a dejar todo igual, solo van a buscar la reelección. Parece que el pensamiento juarista se quedó ahí en el olvido, no van a reducir la prerrogativa a los partidos, se van a quedar con su 2% para conservar el registro, el 3% para acceder a una diputación, todo queda entre familias. Por lo menos 4 partidos políticos aquí en el estado, Juan, el PBM, el PT, el PRD y el PES, son negocios familiares, y eso pues es lo que no quiere la gente que siga sucediendo. Tú me mencionas de que dentro de las propuestas del PAN va encaminado eso en materia federal. Ojalá que los legisladores locales le copiaran eso y que fueran en un solo sentido y aprobaran eso, porque la ciudadanía eso es lo que quiere, que le dejen de sangrar el bolsillo. Ahorita urge que se regule, que se legisle acerca de la reelección, porque ya está el precepto constitucional con una reelección para alcaldes, diputados locales y diputados federales. Por esta única ocasión. Por esta única. Pero no hemos hecho todas las leyes complementarias y regulatorias, ni a nivel federal ni a nivel estatal. Pero han habido legislaciones unas que se hacen al vapor, que es el estilo del PRI. Cuando algo le interesa, cuando es en materia de deuda, inmediatamente se ponen de acuerdo y aplican su mayoría y le cargan el muertito a los mexicanos. Pero cuando son cuestiones que tienen que ver para dejar de sangrar a los mexicanos, a los chihuahuenses, del bolsillo, de dejar de estar pagando las becotas que se le dan a los partidos, sobre todo pequeños, ahí sí ya se nos vino el tiempo encima, nos quedan 10 para las 12 y no se puede aprobar. Bueno, nosotros vamos a seguir eso trabajando, Manuel. Es una situación real, eso es lo que está pasando. Y te decía yo de 7 puntos, la reelección es una, la reducción del presupuesto es otra. La legisladora también. Sí, la eliminación del fuero, que ya hay en algunos estados. Ya se ha venido legislando.
el aumento para conservar el registro y el aumento también para que se considere sobre representación, porque también ahorita en la fórmula llegas hasta el 5% para la repartición de los pluris. Seguirían habiendo pluris en el caso del de la Diputación Federal. En el caso de las legislaturas estatales pudiera ser que se recortaran, no sé, un 30% los pluris, en lugar de 12 que quedaran 4. De 11 que se redujera a 5. Sí, a 5, sí. Pero hay una figura muy importante aquí en el Estado, que es única en el país, la de prelación. Así es. Que es el diputado que participa en una elección, una contienda, toca la puerta y puede acceder al Congreso del Estado. Esa figura, incluso el gobernador, en alguna ocasión en uno de sus editoriales de Rotafolio, él impulsaba esa figura a nivel federal. ¿Tú cómo la consideras? Es algo que está bien, creo que puede quedar. Porque termina también con los cacicazos dentro de los partidos políticos. Sí. Obliga a competir a la gente para poder acceder a una curula o a un escaño en el caso del Senado. Así es. Pero también es cierto, hay personas que son muy importantes que por alguna dificultad física no pueden salir a la calle a competir. Por eso es sano dejar una representación de lista de partido plurinominal. Reducida, pero que sea reducida. Sí, pero entonces, todo eso va dentro del paquete de 7 propuestas, que el PAN ha presentado. Esperemos que en esta ocasión progrese. Está complicado ya con los tiempos porque el proceso electoral inicia el 8 de septiembre. Entonces, ya estamos con todo encima otra vez. Pero tenemos todavía la posibilidad de legislar para los siguientes periodos. ¿Por qué? Porque la reelección, en el caso de la federal, no nos va a corresponder a nosotros, como está pasando en el Estado. Ahorita los mismos legisladores locales se van a encargar de elaborar la ley electoral estatal que va a regular la relación de ellos mismos. Entonces, bueno, no podemos llamar un conflicto de intereses, pero sí hay un choque de alternativas y de posibilidades. Bueno, la gente lo ve, y te lo digo esto, cuando digo la gente, es que hay un sentimiento generalizado y lo expresan, lo retratan los medios de comunicación. Hay un descontento por eso, que incluso van a seguir cobrando como legisladores, o como síndicos, o como diputados, como alcaldes, o como regidores, y van a hacer campaña para reelegirse. Eso lo ve la gente mal. Bueno, en este pleno siglo XXI, y tomando que a veces ponemos de referencia a otras democracias en otros países, otras latitudes, ¿por qué en México no podemos hacer lo mismo? Bueno, veámosle lo bueno. Pero en esas otras democracias, normalmente, por ejemplo, la más cercana que tenemos, la de Estados Unidos, ellos siguen vigentes, siguen vigentes, no piden licencia. Alcaldes y allá los regidores. Nos llevan años luz en materia de democracia y de transparencia. Bueno, claro, pero ellos siguen trabajando. Normalmente tienen 2 vehículos, tienen 2 teléfonos y usan su horario acotado que tienen para trabajar conforme a lo que tienen, y las horas fuera de horario las trabajan. Entonces es difícil, pero y es complicado también, porque en Estados Unidos hay 3 formas. Por ejemplo, el caso de mayor, los alcaldes, acuérdate que es un strong mayor, que se conoce ya que es como el alcalde de nosotros, que es un alcalde que hace todo. Está el soft mayor, que tiene el city manager, se llama, que es el que administra todo, como el gerente de la ciudad. Operativo, el gerente, y el mayor tiene una actividad más política, de representación. Y luego está el city council, que le llaman, los que son los regidores, le llaman president of the city council. O sea, de los regidores escogen uno que va a ser el presidente del cabildo. Entonces tú eliges a los regidores, y los regidores, en una votación de ellos abierta, eligen quién va a encabezar los trabajos de ese municipio. Entonces son diferentes maneras de administrar. Sin duda alguna, pero le copiamos lo complicado, pero no siempre lo mejor. Al menos ya nos hiciste un buen despliegue aquí del inglés. Para el caso que llegues al Senado, pues ya tienes, sobre todo para incluirte en la comisión bicameral, que incluye a los senadores de los estados fronterizos de Estados Unidos y México. Juan, en el caso del PAN, el próximo año hay elecciones. Hay un favorito, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves al PAN? Rapidito, en un minuto, dinos, ¿cómo ves la elección? ¿Qué posibilidades tiene el PAN? Y con un frente amplio. La elección todavía no hay candidato del PAN, y claro que el PAN puede representar los intereses de la ciudadanía. Muy bien.
de vuelta aquí en el último tramo del chacoteo de la charla con el diputado federal Juan Blanco Saldívar. Juan, el tema electoral del 2018 ya es ineludible. Estamos en plena campaña, prácticamente. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. ¿Cómo ves al PAN? Al Frente Amplio, ¿qué posibilidades le ves? Andrés Manuel, sin duda alguna, es el candidato a vencer. El PRI, con todo y que está disminuido y que seguramente va a pagar un alto costo en las elecciones por su actuar y por la corrupción que envuelve a su partido, pero si lanza un buen candidato, que es probable que no sea del partido, lo puede poner a tercios. ¿Cómo la ves? Mira, sí, hay que hacer también un análisis muy profundo, ¿eh? El único que tiene candidato ahorita es Morena, entonces eso hace que él pues se posicione en las encuestas, pero la verdad que estamos muy lejos. Y tú lo sabes perfectamente porque tú estuviste en el equipo de Felipe Calderón a un año. No estábamos hablando de eso. A un año Felipe Calderón no estaba ni siquiera en las encuestas. Muy bajo, el 7%. Sí, entonces, esa es la historia. Y cada nueva elección, como lo dije ahorita, es un nuevo escenario estadísticamente hablando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que será hasta que aparezcan y se decida quiénes van a ser los candidatos, que verdaderamente podremos tener una visión muy clara de qué es lo que se avecina, qué es lo que anticipa. Yo con esto te quiero decir que yo siento que el Partido Acción Nacional representa, aglutina ese deseo ciudadano, con todos los defectos que podamos tener como partido, pero sigue siendo la mejor opción, sigue siendo realmente la única alternativa. Lo otro es un mesiánico centrado en sí mismo, que ya vimos lo que pasa y las realidades se repiten una y otra vez, y Centroamérica y Sudamérica son una realidad de lo que está pasando con eso. Y lo otro también ya es algo desgastado, que como te decía ahorita, no nomás es la terrible corrupción que regresó al sistema político mexicano enquistándose en todas las instituciones, sino la total impunidad que ha protegido a estos actores. Eso es lo que lacera y lo que lastima. Es por esto que yo estoy seguro que el Partido Acción Nacional representa una propuesta real que puede encaminar los ejercicios ciudadanos incluidos en este Frente Amplio que hoy Ricardo Anaya está promoviendo con el PRD, para hacer una sola propuesta que no sé si alcance para que seamos como una coalición desde un principio, pero que pudiera hacerse la coalición una vez ganado, o que pudiera llegar a presentarse como coalición, una coalición de facto, pues, porque no vamos a alcanzar a regular lo que debería ser la coalición establecida como tal, en donde tiene que pasar por a través de las cámaras, pero yo estoy seguro que todavía la decisión no se ha tomado y que hay una posibilidad muy grande y muy fuerte para Acción Nacional que vuelva a recuperar la presidencia de la República. El año pasado hubo elecciones en 10 entidades, 11 entidades, entre 12 entidades. El PAN gana 7. Había una actitud de triunfalismo. Ciertamente nunca había ganado Acción Nacional tantas elecciones de gobernador en un solo proceso general de varios estados. Y hoy se habla de conformar un frente amplio, sobre todo con el PRD, con quien ha hecho alianzas en varias entidades. No le alcanza al PAN hoy para ganarlo solo. Igual yo creo que lo que estábamos hablando... Porque 2 más 2 no suma 4 necesariamente, en el caso del PRD que tiene tantas tribus. Ajá. Hoy la necesidad, y tiene que ir más allá, no nomás del PRD, tiene que ir a la sociedad civil, a los grupos organizados, a las universidades, tiene que incluirse para que estén representados todos los actores y que verdaderamente el plan de gobierno surja de esas propuestas ciudadanas, no nomás de una visión mesiánica o centralista, como es el caso del PRI o de Morena. Pero en el caso de PG, hay mucha gente, hay temor todavía de que Andrés Manuel, en un momento dado, si ganara la presidencia de la República, su gobierno pudiera inclinarse o pudiera degradarse como el de Nicolás Maduro. Eso el hubiera no existe y no lo podemos saber. Pero también es cierto que Andrés Manuel encarna
el coraje de millones de mexicanos por lo que tú dices, de que está harto de los políticos de siempre, de la partidocracia, pero concretamente de la corrupción y de la impunidad en este gobierno de Enrique Peña Nieto. Oye, es que mira, siempre pasa lo mismo. Acaba de salir tan a la luz otra vez el diputado de Morena de Jalisco, con inversiones multimillonarias en los últimos 5 años o 6 años en bienes raíces. Es de Morena. O sea, ahí lo que ha aparecido es que nadie y nunca se da cuenta, el presidente del partido nunca sabe. El caso de Ayotzinapa también, con el alcalde de Guerrero, del municipio de Ayutla. Se me fue el nombre. De ahí donde está la universidad, el alcalde que supuestamente ordenó a los policías agredirlos, desaparecerlos, pues era agente de confianza de Andrés Manuel López Obrador, era el propuesto por Manuel. Y luego el jefe político de la delegación de Tláhuac con los acontecimientos recientes de un líder criminal de ahí. López Obrador se quiere vacunar, haciéndose que no sabe, que no conoce. ¿De dónde ha sacado para financiar su campaña durante tanto tiempo? Claro que... Pero eso lo ve mal a la ciudadanía también, que haya utilizado, que siga utilizando la dirigencia del partido para promocionarse. Eso también lo hace Ricardo Anaya, que lo han cuestionado algunos panistas. Tú ves en ese Frente Amplio, en caso de concretarse, ves que el candidato sea del PAN. Claro, yo creo que sí. Estoy seguro que ¿Quiénes sí. son los hombres fuertes o los personajes fuertes para obtener la candidatura? Los que se han escuchado, Ricardo Anaya, Moreno Valle y Margarita Zavala. Entre ellos tres saldría. En eso debe de quedar, ahí debe de estar. Y en caso de conformarse la alianza, no habría ningún problema si es que la acepta el PRD y que acepte que el candidato sea del PAN, que sea cualquiera de ellos tres. Yo creo que eso va a ser las negociaciones que tienen que dar. Tenemos que recurrir a algún método para analizar qué es lo que más conviene, qué es lo que la ciudadanía está esperando, qué es lo que puede ser un candidato ganador realmente, para que no vayamos a cometer un error garrafal y en esta decisión se deshaga la posibilidad de triunfo que tiene, porque la complicación es grande. Una elección constitucional nacional es difícil. Ya lo hemos visto, y las últimas experiencias, no nomás las nacionales, sino lo que hemos visto a nivel internacional, tienen que dejar un aprendizaje muy claro. Hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas. Esperemos que no le haga como en las dos anteriores ocasiones, que la reconoce primero y cuando los resultados no se le dan, le echa la culpa a las encuestas que están cuchareadas, que también hay que decirlo, han fallado en la elección pasada, fallaron drásticamente. Sin embargo, es cierto, Andrés Manuel, y eso lo reconoce tanto el PRI como el PAN y el mismo PRD, de que Andrés Manuel va a la cabeza. Esta elección se puede convertir a tercios. Estamos a la vuelta de la esquina, al cuarto para las 12, pero esto no se acaba hasta que se acaba. Mira, déjame decirte nada más algo para tu público televidente. En estas elecciones del 2016, de las 12 elecciones que hubo para gobernador a nivel nacional, primera vez en la historia, que en el PAN no hubo una elección interna en ninguno de los dos estados, Manuel. Es algo, un referente histórico para el PAN. Hubo acuerdo para designar candidatos. Eso es lo que te quiero decir, que hoy estoy seguro que dentro del PAN hay un ánimo de conjunto, de trabajo. De construir una candidatura por acuerdo. Así es. Yo estoy seguro que eso se va a repetir, que hay un consenso dentro del panismo a nivel nacional de que hoy, dentro de la democracia, se valen los acuerdos. No es estrictamente necesario que tengamos que recurrir a la... No necesariamente tiene que ser así. Sí es cierto, tiene que hacerlo ya porque aquel ya se ve lejano. Yo estoy seguro que dentro del PAN existe ese ánimo, hay ese ambiente, ese deseo de poder volver a llegar a un consenso. Y espero que así lo podamos manifestar el día que tenga que llegar ese momento. Muy bien, Juan, pues te agradezco mucho esta oportunidad de poder platicar ampliamente varios temas. Por supuesto que se quedan varios ahí en el tintero, pero ya habrá otra oportunidad de agotarlos. Gracias por acompañarnos aquí en este lugar que sé que te gusta mucho venir. Está pendiente de entregarle tu credencial VIP para tus descuentos, que nos acompañes aquí en la Fonda de la Abuela Flor. Gracias. Y agradecerte el tiempo que hayas destinado aquí, que lo que sigas haciendo en
en la Cámara de Diputados todavía te queda mucho trabajo ahí, no lo hagas saber, no lo compartas, y que posteriormente, ya cuando se vengan los tiempos, iniciando enero, pasando las fiestas de sembrinas, seguramente esto va a ser un hervidero y ya estarás tú ahí seguramente tocando puertas o tratando de convencer a la gente para conseguir la candidatura al Senado de la República. Yo espero que así va a ser. Estoy seguro que en el PAN vamos a tomar las mejores decisiones y que hoy la dinámica, el proceso demanda, exige que los candidatos sean los mejores, y yo estoy seguro que pues tenemos ya una trayectoria muy buena, reconocida, y que hoy pues yo quiero aportar mi capital político que tengo al partido, donde siempre he estado, en el Partido Acción Nacional, y aportar con mi granito de arena el triunfo para que la próxima legislatura desde el Senado pues se fortalezca y tengamos un verdadero bastión que sustente al nuevo presidente de la República, que muy seguramente será el PAN. La moneda está en el aire, tu palmarés se puede ir 4-2 o quedar 3-3, eso lo sabremos en unos cuantos meses más. Muchas gracias, soy Manuel Narváez, mi correo es mnarvaez2008@hotmail, me pueden escribir, las mentadas de madre las recibimos después de las 12 de la noche, pero los comentarios compartimos con gusto las 24 horas del día. Ese es el chacoteo con Manuel Narváez.